Bueno, hoy un poco más vacíos, con todas las visitas, no, ¿cómo se llama lo contrario? Las ausencias, eso, con todas las ausencias. Bueno, corría el año 1666, ya hay oído, cuando el señor Christopher Wren estaba paseando por su obra. ¿Sabéis quién era este tipo? Era el arquitecto real de allí de Inglaterra. Estaba en Londres el hombre y estaba visitando la obra de la Catedral de San Pablo. Entonces él le preguntó a varios trabajadores, él era el arquitecto, estaba por allí paseando, y le preguntó al primero, ¿qué estás haciendo? Y el tipo ahí contestó con un poco así de dejana, pues no me ves que estoy haciendo cargar ladrillos. Siguió viendo su obra, su catedral, y le preguntó a otro, ¿qué estás haciendo tú? Y dijo, pues aquí, ganándome el pan de mis hijos, que es una expresión muy de Londres. Y siguió paseando y le preguntó a otro más, oye, ¿qué estás haciendo? Y el tipo ahí lleno de alegría le dijo, estoy haciendo una catedral para la gloria de Dios. 3 personas haciendo el mismo trabajo, exactamente, pero con perspectivas muy diferentes de lo que estaban haciendo y de por qué lo estaban haciendo. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y de la autoridad. Y vivimos en una cultura que la cuestiona constantemente, ¿no? Desde pequeños se nos enseña un poco a, ya sea de forma sutil o directa, a romper las reglas, a buscar nuestro propio camino, a que nadie nos diga lo que tenga que hacer, a encontrar nuestra propia verdad. Y esto es algo que cada vez se fomenta más, ¿no? Y este texto de hoy que nos habla de obediencia, que nos habla de autoridad, que nos habla de jerarquía, casi que puede producir urticaria, ¿no? En nuestros días. Los llamados a la obediencia son casi ofensivos. Pero todo depende de la perspectiva con la que mires la obediencia, como los obreros de la catedral. Todo depende de cómo veas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces, hoy vamos a ver una sección que de una manera o de otra nos alcanza a todos. Porque vamos a ver los roles de hijos, de padres, de siervos, de amos, y todos somos hijos, supongo, ¿no? La mayoría somos padres, o lo vamos a ser. Todos somos siervos en algún momento, todos estamos ahí por debajo de alguna autoridad, ya sea en casa, en un equipo de fútbol, en el trabajo, todos tenemos a alguien por encima en algún momento de nuestras vidas, y muchos, tarde o temprano, somos responsables de otros, tal vez porque eres jefe, tal vez porque eres líder, o en tu trabajo hay algún departamento en el que tienes algún aprendiz, estás por encima de alguien, no tienes que ser el gran empresario, pero todos en algún momento tenemos cierto rol de liderazgo en nuestra vida. Y creo yo que lo importante es entender que este pasaje no es simplemente como una especie de mandamientos, ¿no? O de código moral para cómo comportarnos en esas situaciones, sino que es una ventana al Evangelio, porque cuando miramos la obediencia o la autoridad desde la perspectiva de que es Dios quien establece esa autoridad, es Dios quien establece, quien demanda esa obediencia, creo que la perspectiva cambia. El pasaje de hoy se titula Descubre la obediencia en Cristo. Y seguimos manteniendo la misma estructura en los títulos porque, como en cada parte de Efesios, todo lo que descubrimos en Efesios lo descubrimos en Cristo. Exacto, Vladi. Y vamos a ver qué significa eso de la obediencia en Cristo y por qué la obediencia en Cristo es algo bueno y no es un fastidio. Así que vamos allá. Vamos a empezar con los hijos. Dice Efesios, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Obedecer a los padres va más allá de cumplir con la apariencia, de portarme bien cuando toca, durante el culto, por ejemplo, ¿no? O de hacer lo que se supone que se espera de mí.
En la perspectiva bíblica, esa obediencia a los padres es una forma en la que un hijo puede expresar que Dios es el rey de su vida y no nosotros mismos. Que respetamos la autoridad de Dios y la forma en la que Él la ha delegado. Y me explico un poco lo que quiero decir. El apóstol dice, obedeced a vuestros padres. No. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir ese matiz? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Pues que hay un elemento espiritual en esta instrucción. Dios es la fuente de toda autoridad. Toda autoridad está establecida por Dios. Él gobierna el universo, pero ha delegado cierto poder en reyes, aun cuando no nos gusten, en alcaldes, aun cuando no nos gusten, en políticos, aun cuando no nos gusten, en dictadores, aun cuando no nos gusten. Pero dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Pablo es un judío que escribe esto cuando su propia nación está sometida al gobierno romano, a la ocupación romana. Y Pablo dice, no hay autoridades sino las que Dios permite que haya en este mundo. Entonces, cuando vemos eso trasladado a la familia, al hogar, donde vemos que hay una jerarquía establecida por Dios donde los hijos deben obediencia a los padres. Y la familia es el entorno natural donde un hijo aprende por primera vez sobre el gobierno, sobre que no puede hacer lo que le dé la gana, que tiene que rendir cuentas a alguien, que hay una autoridad y un orden. Y esa experiencia temprana los prepara para vivir en sociedad, para cómo funciona luego la vida en sociedad. Y no solo eso, sino que los prepara para relacionarse con Dios también. El hogar, por lo tanto, es el espacio donde los hijos aprenden a rendir respeto y lealtad a una figura que está por encima de ellos. Y eso, como digo, les prepara para entender el gobierno divino, más adelante, el gobierno de Dios. Dice Thomas Manton, que era un señor puritano, dice que la familia es el seminario de la Iglesia y del Estado. Y un fracaso en esa primera área no será reparado en la segunda. Lo que él quería decir con eso es que lo que se estropea temprano es difícil enderezarlo más tarde, ¿no? La sociedad puede intentar paliar las carencias familiares con escuelas, con programas sociales, con cárceles. O sea, si vienes de una familia que es un desastre, la sociedad puede ayudarte con programas sociales y con ayudas, pero eso tiene un precio alto para la persona y un precio económico, ¿no? También. La Iglesia está compuesta por familias, ¿no? Aquí estamos nosotros, y si en casa no hay orden y no hay autoridad, pues eso se refleja tarde o temprano en la Iglesia. Por eso decía Thomas Manton, lo que se aprende en casa luego se refleja en la Iglesia y el Estado. Luego hablo contigo, Fina. El civismo no se aprende en la vida adulta. Se transmite de forma natural cuando un niño aprende en su casa a ceder el turno. Cuando un niño aprende en casa a hablar sin gritar, a ayudar con las tareas de casa de forma desinteresada, y no porque le das un premio, y a asumir sus responsabilidades. Y eso se refleja después en la vida en sociedad. Un chico aprende eso en casa. Entonces, a menudo pues, recibimos con rechazo la idea de autoridad, la idea de reglas, porque no nos gusta someternos a nadie, no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso, no nos suena bien que Dios sea el rey de nuestras vidas, porque estamos en medio de una sociedad que nos grita que seamos nosotros los reyes de nuestras vidas, y no Dios. En nuestra cultura se fomenta cada vez más esa idea de que tú seas el rey de tu vida, que nadie te diga lo que tengo que hacer. Y si te equivocas, pues por lo menos te has equivocado tú. Eso es lo que se fomenta. Sin embargo, ¿cómo lo diría yo? Esta alergia a la autoridad no es nueva. No ha nacido
en nuestro siglo, tiene raíces muy, muy antiguas. Esa fue la mentira de Satán en el Edén. Cuando Satán se acercó a Adán y Eva y les dijo que no tomaran del fruto prohibido, les dibujó a Dios como un tirano que quería fastidiarles. Les dijo, no hay caso a Dios, que es un tirano. Y el punto es que los hizo desconfiar del gobierno de Dios. Los hizo dudar de si las reglas de Dios eran realmente para su bien o eran para su fastidio. Y ellos desconfiaron, y en esa desconfianza siguieron su propio instinto, su propio deseo en ese momento, y eso no les llevó a buen puerto, sino que les llevó a la muerte. Pero fíjate que la raíz es exactamente la misma. En un punto, desconfiar de la autoridad de Dios, desconfiar de sus reglas, de la forma de lo que Él dice, que es bueno y malo, y seguir por nuestro propio camino. Hijos, os hablo a los que sois hijos, todos. Dios le ha dado autoridad a los papás. Él es quien ha establecido esa jerarquía. Y si tú desobedeces a tus padres, en última instancia estás desobedeciendo a Dios, que es quien ha establecido esa jerarquía. Por tanto, es un pecado. Y es un pecado del que debes arrepentirte. Si un hijo desobedece a sus padres, es un pecado del que debe arrepentirse. A veces cuando hablamos... ¡ay, luz! Cuando hablamos sobre el Evangelio con los chicos, es fácil que ellos pues, no se vean como los superpecadores, ¿no? Porque a fin de cuentas no van por ahí haciendo cosas llamativamente malas, ¿no? Pero es tan sencillo como esto. La falta de respeto a los padres es un tema serio, porque deshonra al Señor. Tan importante es que forma parte de los 10 mandamientos. Vete a los 10 mandamientos y ahí lo tienes. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está la primera tabla de los mandamientos. Y eso subraya que honrar a los padres tiene una naturaleza espiritual, no es solo comportamiento externo. Por eso, la forma en la que obedeces o no a tus padres habla de tu fe. Es un termómetro de tu fe. Si tu teología no llega al comedor de la mesa, seguramente no llega al corazón. Si lo que te mueve a obedecer es 1 hora más de videojuego o, qué sé yo, 5 euros o que puedas ir a comer una hamburguesa a algún sitio, no es la motivación correcta. No es la motivación correcta. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos confundir a nuestros hijos, pero no es la motivación correcta para obedecer. Obedecer en el Señor implica entender que es el Señor quien nos pide obediencia y que cuando no lo hacemos porque amamos al Señor en primer lugar, no lo estamos haciendo por el motivo correcto. Seguimos. Bueno, dice más, dice Colosenses 3:20, tengo aquí apuntado, hijos, obedeced al Señor, a los padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia agrada al Señor. Tanto como cantar una canción en la iglesia, tanto como levantar una oración, es algo bueno, es algo que honra al Señor la obediencia. Y más allá de eso, la obediencia no es solo un mandamiento, sino que es una semilla. Una semilla. Veréis qué quiero decir con eso. Muchos jóvenes sueñan con la idea de prosperar, ¿no? De que les vaya bien la vida, de alcanzar el éxito, de ser youtubers, que ganan mucha pasta y se pueden comprar el coche que quieren. Pero rara vez ven como la semilla de la prosperidad la obediencia en casa. Y el hogar es el taller donde se forja el carácter de alguien. Cada vez que tú ayudas sin quejarte, cada vez que llegas a casa a la hora acordada, cada vez que aceptas una corrección, esos son como pequeños ensayos para el día de mañana, son como pequeñas bisagras que el día de mañana van a abrir puertas, porque se está forjando en ti un carácter de alguien responsable, de alguien que atiende a alguien que sabe más que él, de alguien que quiere aprender y de alguien que está madurando. Entonces, cuando Pablo dice obedeced,
para que tengáis larga vida en la tierra, para que os vaya bien. No está ofreciendo una fórmula mágica para el éxito, una fórmula mágica para la riqueza de nuestros hijos. Es un principio sabio. O sea, la obediencia va a formar un carácter y un buen carácter va a abrir puertas el día de mañana. Y aunque vivimos en un mundo que está roto y a veces pues, las cosas pueden no salir como nosotros las esperamos, por lo general la gracia de Dios suele bendecir la obediencia. Ahora, la prosperidad, ese que te vaya bien en la vida, va más allá del dinero. No te quedes solo con eso, porque si te quedas con eso, eso es totalmente engañoso. Cuando Pablo dice que te vaya bien en la vida, eso incluye más cosas. Diría que la que menos incluye es el dinero, pero incluye relaciones sanas, saber elegir con quién vas a compartir la vida, una buena reputación, el tener paz interior, el tener un impacto en la vida de otras personas positivo. Hay algunos youtubers, hablo de esto porque como tengo adolescentes en casa estoy muy puesto en esto. Hay ciertos youtubers que se hacen súper populares regalando dinero, pero cantidades ingentes de dinero. Así, $10.000 al primero que llegue aquí, $10.000 al primero que me traiga una pelota, yo qué sé, lo que sea. Y así, cantidades ingentes. Y es engañoso porque parece que les esté regalando la felicidad. Lo toman así, ¿no? Pero el dinero no trae la felicidad, jóvenes, no os engañéis, el dinero no trae la felicidad. Eso mismo pensaron Adán y Eva cuando quisieron tomar de ese fruto prohibido, que les traería, pero no, fue engañoso. Si deseáis prosperidad, prosperidad de la buena, prosperidad de la bíblica, siembra esa semilla, obedece a tus papás, a tus padres, porque cada acto de obediencia es como una semilla que dará fruto a su tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si me estoy alargando. Vamos al siguiente. Ahora toca a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué me hubiera gustado a mí que Pablo hubiera dicho esto al revés? Hijos, no provoquéis a ira a vuestros padres. ¿Cuántos os sentís identificados con eso? ¿No os provocan a ira a vuestros hijos? Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, dice Efesios. Entonces fíjate que Pablo está conectando la obediencia de los hijos con la autoridad de los padres. Y al final son como dos caras de una misma moneda. La obediencia es más fácil practicarla cuando la autoridad es ejercida con amor que cuando es ejercida a gritos, ¿verdad? Cuanto menor es la integridad de un padre, más difícil se lo estás poniendo a tu hijo para que sea obediente. Cuanto más hipócrita seas, pues lo notan, evidente, ¿no? Por eso, una de las mejores formas como papás para fomentar la obediencia, pues es tratar de ser coherentes, de ser íntegros, y que nuestros hijos perciban esa integridad y esa coherencia de forma natural en casa. Pero Pablo nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? ¿No le puedo reñir? ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? No le riñas. Si se enfada, no le riñas. No es eso. Pero no les exijas cosas imposibles para su edad. No le hieras con palabras, burlas, humillaciones. Yo tengo una lucha con esto porque en mi casa siempre se ha dicho, eres tonto, eres tonto, eres tonto. Y a mi hijo le digo, eres tonto. Y claro, se lo toman muy mal. Para mí no es ofensivo porque es casi una frase hecha, pero para ellos sí. Yo les digo, bueno, voy a decir medio tonto para que sea la mitad del insulto. Ya así un poco lo maquillamos en casa, pero lo digo como ejemplo porque yo no me doy cuenta. Cuando yo digo, eres tonto a mi hijo, no tengo la intención de herirlo, no tengo la intención de hacerle daño. Pero Dan, sobre todo, le molesta mucho cuando se lo digo. Se enfada, o sea, le duele que se lo diga. Y es lógico, pero a mí me cuesta verlo. Y igual a ti te pasa otra cosa, no sé qué historia, ¿no? Pero a mí me pasa esa. No actúes con incoherencia, no cambies las reglas cada día. Hoy se puede ver la tele, mañana no se puede. Ahora me va bien que esté un trato entretenido con la tele, entonces ahora sí te dejo, ahora no, ahora ya no te dejo. No abuses del poder, con gritos, con amenazas, no le intimides físicamente.
Cuando un hijo le tiene miedo a su padre, pues la obediencia deja de ser amorosa, la obediencia es casi un acto de supervivencia, ¿no? Pues te voy a obedecer porque no me queda más remedio, pero no por la motivación correcta. Un hijo que obedece por miedo, yo creo que ya ha pasado el punto que le has hecho daño en algún momento. La disciplina hay que ejercerla, pero la disciplina con gracia, porque la disciplina sin gracia solo va a generar resentimiento y legalismo, ¿no? La ley sin amor, ¿qué fomenta? Pues fomenta la rebelión, el que uno se rebele. La ley sin amor, esto es así porque sí, va a fomentar que alguno diga, ¿porque sí o porque no? Es lo que se fomenta, ¿no? ¿Cómo es la relación de Dios con nosotros? Porque al final ese debe ser nuestro ejemplo. Él combina justicia con misericordia. Nos corrige, pero nos restaura. Nos exige, pero tiene paciencia. Tiene perdón para nosotros, tiene nueva oportunidad. Y nuestra paternidad debe seguir el ejemplo de nuestra relación con Dios, porque de eso va el Evangelio. En Cristo vemos ese modelo perfecto de autoridad. ¿Quién podría tener más autoridad que Jesús? Pero es Él quien le lava los pies a los discípulos. Es Él quien corrige con ternura, quien da otra oportunidad, quien perdona al que le traiciona. Y ese es el estilo de liderazgo que estamos llamados a vivir en el hogar. El problema es que muchas veces las cosas que nos enfadan, las cosas que nos airan como padres, que nos hacen perder la paciencia, que desplazan el Evangelio, no son las cosas más sanas, sino las cosas más egoístas, quizá, por nuestra parte. Porque a lo mejor lo presionamos con las cosas que no son realmente importantes. No que no sean importantes, pero no son las más importantes. Los presionamos ahí con notas perfectas, que saque buenas notas, o que aprendan idiomas, que hagan extraescolares de qué sé yo. O en el deporte, anda que en el deporte, si tu hijo ha hecho fútbol, que sea titular, que marque goles, que destaque sobre los otros, anda que no he visto yo papás ahí exigir a los hijos que sean el próximo Messi. O en el carácter, oye, que sean más extrovertidos, que sean más simpáticos, saluda a la gente, que sea, yo qué sé, que tenga más autogestión. Oye, espabilate, haz tú solito las cosas. Entonces, ya te digo, esas cosas no son malas en sí mismas, son naturales, las tienen que aprender, pero si esas son las cosas que levantan nuestra ira, que nos hacen perder los papeles, posiblemente esas cosas se están convirtiendo como en pequeños ídolos. Porque al final son los deseos egoístas de los padres. Ese es el problema, que lo que nos aira sean nuestros deseos egoístas. Porque a veces, cuando queremos esas cosas, queremos presumir de ellos. ¿Veis por dónde voy? Que queremos que sea el que saque mejores notas. ¿Por qué? ¿Por su bien o porque yo quiero presumir de que mi hijo es el más listo? A veces queremos convertirlos en nuestra obra de arte. Voy a hacer un niño que va a ser, vamos, a ponerle un lazo aquí arriba en la cabeza. O peor aún, a veces queremos que sean la versión premium de nosotros. Si nosotros hemos llegado hasta aquí, pues que ellos lleguen ahí, un poquito más alto. Y cuando vemos que no van dando esos pasos, ¡estudia más! ¿Pero por qué? Esfuérzate más, entrena más, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? A veces la motivación es nuestro propio orgullo. No podemos castigar a los niños por hacer cosas de niños, porque se les caiga un zumo, porque rompan un aparato electrónico que están aprendiendo a manejar, aunque nos dé rabia, porque lloren y no entendamos por qué lloran, o nos parezca insignificante porque están llorando. Pero eso a veces son cosas que nos enervan. Yo recuerdo que mi hijo Dan lloraba de pequeño, no sé si algunos os acordáis, pero lloraba de pequeño y a mí me sacaba de las casillas. Pero no son las cosas que deben sacarnos de nuestras casillas, porque son cosas normales de niños. Y si tira un zumo, si rompe algo, pues es un niño, ¿qué quieres? Esto lo digo yo, no como el que ha aprendido la lección, a todo esto. Y además está muy bien que lo predique hoy, que no están mis hijos aquí, para ir apuntándoselo todo. Les diré, tenéis un aliciente para ver en YouTube la predicación. De vosotros depende. Entonces, ¿a dónde estoy? Que me voy.
La meta como padres no es producir comportamiento sin más, producir comportamiento correcto, sino crear una madurez en nuestros hijos, pastorearlos, llevarlos en la dirección correcta y que miren al Señor en su vida. Eso es lo que apunta Pablo, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En la disciplina y en la amonestación del Señor, no de nuestros deseos, no de nuestra comodidad, no de nuestras expectativas, no de nuestro orgullo. Es la disciplina del Señor y debemos de ser capaces de filtrar qué cosas son como para enfadarnos y qué cosas no son como para enfadarnos. Hay cosas que tienen que indignarnos, con razón, ¿no? Y yo pienso en pues cuando, no sé, si mienten, si muestran cierta crueldad, si hacen cosas que están ofendiendo al Señor. Pero luego hay cosas, como lo que os decía antes, que no son para indignarnos, ¿no? Quisiera yo que mi hijo toque la guitarra. ¿Ninguno quiere tocar la guitarra? Pues si eso va a ser lo que me airea, que toquen la guitarra, porque tienes que tocar la guitarra. Pues no es el motivo. Ni que toque el piano, ni que juegue al fútbol, ni que se vista exactamente como yo quiero. Entonces, déjame ayudarte con algunas preguntas, como papá. Cuando yo me enfado, así que pierdo los papeles, ¡hasta aquí! Vale, ¿estoy buscando formar el carácter de Cristo o mi comodidad? Porque a lo mejor lo que yo quiero, cuando le dejo ver la tele, es que me deje tranquilo un rato. ¿Ves por dónde voy con lo de la comodidad? Entonces, si mi hijo está ahí en modo pesado y yo me enfado, ¿por qué me estoy enfadando? ¿Porque quiero mi comodidad o porque quiero su bien? Porque quiero que se parezca al Señor. Entonces, ¿esa corrección apunta a su corazón o apunta a su conducta externa? Yo quiero que te portes bien en la iglesia, ¿pero por qué? Porque quiero que aprendas a cómo se debe estar en la casa del Señor o porque no quiero que nadie diga que yo tengo un hijo que se porta mal. ¿Veis por dónde voy? Y por ahí puede ir nuestro orgullo perfectamente, si somos honestos. ¿Es proporcional mi enfado a la ofensa o a mi cansancio? ¿Sí? ¿Sabéis qué quiero decir con eso? Mi hijo hace algo que a mí me ha sacado de las casillas, pero ¿qué es lo que me ha sacado de las casillas? ¿Su desobediencia o el que me ha fastidiado, que justo me acabo de sentar a ver la tele y ahora me tengo que levantar a secar con un trapo? ¿Veis? ¿Ha sido tan grande la ofensa o lo que ha sido grande mi fastidio de que era mi momento de sentarme y ahora me tengo que levantar a hacer así con un trapo encima de la mesa? Pues ahí es donde voy. ¿Qué es lo que nos está enervando en verdad? Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, el deseo y la claridad para ejercer una autoridad como la de Cristo, ¿no? Que guía sin aplastarnos, que corrige sin herirnos y que no provoca ira, sino que provoca un deseo de imitarlo. Vamos a seguir con el texto. Siervos, obedeced en el Señor a vuestros amos. Versículo 5. A vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez, como a Cristo, dice el texto. Entonces ahí, al llegar a este pasaje de Efesios, nos encontramos con algo que igual nos choca. Pablo está hablando a los esclavos. En el mundo grecorromano, ¿sabéis que 1/3 de la población era esclava? 1/3 de la población, que eso es mucha gente. Es el término técnico que utilizan los historiadores. Los esclavos formaban parte de la estructura de la sociedad y estaba normalizado totalmente. No quiere decir que estuviera bien, quiero decir que estaba normalizado. Por eso puede sorprendernos que Pablo no diga: esclavos, que ya sois libres en Cristo, rebelaros. No, dice: sujetaos a vuestros amos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo le diga eso a los esclavos? Claro, desde nuestra perspectiva moderna es fácil escandalizarnos, aunque hemos tenido esclavos hasta antes de ayer. Pero desde nuestra perspectiva moderna, pues es fácil, ¿no? Ahora, mientras condenamos la esclavitud del pasado,
y nos ponemos aquí las manos en la cabeza, ¿no? Como somos muy woke, ¿se dice ahora? Algo así, woke. Claro, nos escandalizamos, pero yo bien que me compro aparatos electrónicos que son súper baratos, ropa que es súper barata, muchas cosas que son súper baratas. ¿Sabéis por qué son tan baratas? Porque no están fabricadas en España. Porque están fabricadas ¿dónde? En sitios donde igual la gente que lo hace tiene condiciones que no son las que tú querrías para tu hijo, seguramente. Pero, ¿qué hacemos? Lo normalizamos, no pensamos mucho en ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que antes de juzgar y decir, ¡ay, cómo puede ser que Pablo no se rebele contra la esclavitud! Bueno, mira la etiqueta de la ropa que tú llevas y ¿por qué tú no te rebelas? Pues porque está muy normalizado. O sea, la realidad es que eso formaba parte de la sociedad. Y el objetivo del Evangelio no es tanto cambiar las estructuras sociales, sino cambiar el corazón. Y cómo un creyente se comporta en ya sea la situación que le haya tocado vivir en ese momento. Por eso, antes de juzgar rápidamente, pues entiende lo que Pablo está explicando. Ya sea que yo haya llegado al Evangelio siendo esclavo, siendo libre, siendo papá, siendo hijo, siendo empresario, siendo trabajador, siendo rico, siendo pobre, viniendo de un país en democracia o de un país en dictadura, ¿cómo es que el Evangelio va a afectar a cómo yo me comporto en mi escenario particular? De eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Cómo el Evangelio va a redimir mi realidad? Redimir es una palabra que significa rescatar. Entonces, ¿cómo es que cuando yo conozca el Evangelio, eso va a rescatar mi vida? Da igual el escenario que sea. Pues eso es de lo que nos está hablando Pablo. Pablo no está legitimando la esclavitud. Lo que él está haciendo es inyectarle a la esclavitud una dosis de Evangelio. Entonces, redime, rescata esa situación al enseñar que incluso en las situaciones más injustas, incluso en las situaciones más duras, el Evangelio viene y te da una nueva identidad que te transforma y que transforma tu manera de vivir. Y aquí es donde el Evangelio revela ese poder. Cuando un esclavo creía en Cristo, ¿sabéis qué le pasaba? Pues que se hacía doblemente esclavo, paradójicamente. ¿Por qué? Pues porque ya no era siervo solo de un amo humano que le había comprado con plata y oro. Ahora también se convertía en siervo de un amo divino que le había comprado con su sangre. Como dice la palabra, no con oro ni plata, sino con su propia sangre. Pero eso era tremendamente consolador. Sabía que ahora había un nuevo amo que estaba por encima de su amo. Y este pasaje no es solo para los esclavos, es para todos los que estamos bajo la autoridad de alguien, para los que somos trabajadores, si lo quieres trasladar a nuestro contexto. Muchos trabajamos bajo jefes, supervisores, compañeros que están por encima, y a menudo lo podemos hacer con queja, ¿no? Con resentimiento, con fastidio, porque en el trabajo pasan esas cosas, ¿no? Con desánimo. Pero el Evangelio nos lleva a vivir cada tarea como si fuera para el Señor, como si fuera para el Señor. No como quien trabaja para agradar a los hombres, sino como quien trabaja para agradar a su Señor. Que a fin de cuentas, en la teología de Pablo es el que está por encima, es el gran jefe por encima. Por eso él nos llama a hacerlo como para el Señor y no como para el jefe intermedio. El Evangelio no borra las estructuras sociales, no borra las jerarquías, sino que transforma la manera en que nosotros vivimos en esas jerarquías, cómo nos manejamos en ellas. Dios establece las autoridades y al obedecer esas autoridades nosotros estamos en última instancia obedeciendo a aquel que las pone. Entonces Pablo nos llama a obedecer ¿cómo? Con sencillez de corazón, no con resentimiento, no con segundas intenciones, no por conseguir un ascenso, sino como para el Señor, con un corazón recto, con un corazón humilde. Porque el Señor ve más allá de la apariencia. El Señor ve el corazón.
y no estamos llamados a trabajar para ser vistos. Esa es la intención, ¿no? Trabajo bien cuando me vean, pero cuando no me vean igual voy a ver qué hay de oferta en no sé qué página web. No es esto lo que se demanda de nosotros. No se trata de quedar bien delante de otros, no se trata de aparentar que somos diligentes cuando nos están supervisando. Pablo, ¿sabes cómo llama eso? Pablo llama eso servir al ojo. Eso es servir al ojo. Pero Pablo no nos llama a servir al ojo, nos llama a servir a Cristo. Piensa por un momento en los esclavos del primer siglo. Hombre, muchos de ellos habrían tenido la tentación de escabullirse, ¿no? Cuando su jefe no está mirando, me voy a tomar un respiro, ahora que no está aquí el amo, ¿no? O voy a hacer lo menos posible, porque ya hago bastante cuando está él delante, pues ahora voy a hacer lo mínimo posible. Y esa creo que es una tentación que todos podríamos entender, ¿no? Pero Pablo les dice que la integridad no es algo opcional, no es algo para cuando te están mirando. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve siempre y en última instancia Él es nuestro Señor. Y no servimos ni al ojo, ni servimos al aplauso, ni servimos a la recompensa de un ascenso. Servimos a nuestro Señor, al que nos ha comprado y a aquel que nos recompensará y cuya recompensa realmente importa y vale la pena. Entonces debemos aprender a vivir nuestra realidad como trabajadores con esa como doble gafa, con esos dos cristales. Desde dos ángulos debemos ver la situación. Por un lado, como empleados de nuestro jefe, que es el que nos paga cada mes. Por otro lado, como empleados de nuestro Señor, que es el que nos compró con su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eres pluriempleado. Igual no lo sabías, pero eres pluriempleado. Así que cuando tú entras en tu taller, en tu oficina, en tu hospital, no eres simplemente administrativo. Eres administrativo y misionero. No eres simplemente fontanero. Eres fontanero y misionero. No eres simplemente maestro. Eres maestro y misionero. Porque estés donde estés, estás allí representando a Cristo. Estás siendo luz. Porque cuando tú trabajas bien, no solo trabajas para el nombre de tu empresa, para que el nombre de tu empresa quede bien, para que tu empresa crezca, sino para el nombre de Cristo. Cuando tú trabajas bien, estás diciendo con tus hechos, el cristiano trabaja diferente. El cristiano es íntegro. El cristiano no miente. El cristiano no se quita del medio. Entonces, que cuando la gente en tu trabajo, en tu barrio, diga, ese es cristiano, no lo diga con desprecio o como burla, sino que lo diga con respeto. Ese es cristiano. Entonces, si te llamas cristiano, dale valor a ese hombre, ese nombre, honra ese nombre. No lo lleves como una etiqueta, sino como una marca de identidad. Ese no miente, porque es cristiano. Ese es íntegro, porque es cristiano. Ese lo va a hacer bien, porque es cristiano. ¿Te das cuenta? Cuando hacemos eso, honramos al final al Señor que está por encima de nuestro jefe. Vamos al último punto. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Dice Efesios 6:9, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ya acabo. Cuando pensamos ahí en el primer siglo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, solemos imaginar qué tipo de gente podía encontrar esperanza cuando conocía el Evangelio. Pues yo creo que la tendencia es pensar a los que estaban más desfavorecidos de la sociedad, a los pobres, a los marginados, a aquellos que estaban, por el motivo que fuera, más maltratados por la sociedad. Y así fue, pero ocurrió algo todavía más escandaloso. Es que el Evangelio no solo llega a los insignificantes, sino que llega a los poderosos, a los que tienen dinero, a los que tienen negocio, y resulta que también los transforma. Entonces, imaginemos lo radical que debió ser para un amo romano
acostumbrado a tener control sobre sus siervos, a tener esclavos, escuchar que él también tenía un Señor sobre los cielos y que le iba a pedir cuenta por cómo trataba a sus siervos, que no debía usar amenazas, que no debía ejercer su autoridad de forma injusta o de forma cruel, sino que debía tratarlos con integridad y con respeto. Entonces, tú piensa en eso, piensa en un amo que golpeaba a sus esclavos, que los trataba mal, que los gritaba, que los despreciaba, y ahora este amo conoce a Cristo y empieza a tratarlos bien. Tú imagínate el cortocircuito en el cerebro del esclavo. Diría, pero ¿a este qué le ha pasado? Que me ha traído un vaso de agua. ¿Pero a este qué le ha pasado? ¿Que me ha llamado hermano? ¿Me ha llamado hermano? Me tiene aquí y me ha llamado hermano, de verdad. Imagínate el cortocircuito en la cabeza de esos siervos que están sujetos a amos, a señores, a gente con poder que llega al Evangelio. La palabra de Dios no solo se dirige a los siervos, a los empleados, a los que están por debajo, sino que también y con igual claridad a los que están en autoridad, a los que tienen poder y negocios, y les recuerda que hay un Señor que está por encima y que les va a pedir cuenta de cómo han ejercido su autoridad y los va a juzgar por cómo han ejercido su autoridad. Entonces, este versículo es profundamente igualador, ¿no? Tanto el amo como el esclavo tienen al mismo Señor por encima y sirven al mismo Señor. Aunque sus roles sean diferentes en nuestra sociedad, al final todos están sujetos al mismo Señor. Así que no hay lugar para el abuso, no hay lugar para el orgullo ni para el desprecio, porque como dice Matthew Henry, vuestros siervos están hechos del mismo molde que ustedes. Eso quiere decir, somos jarrones del mismo barro. ¿Sí? Pablo nos recuerda una verdad que nos debe llenar a algunos de esperanza y a otros de temor. Depende de en el bando que estés, ¿no? El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Pues eso nos da esperanza. Pero también lo contrario es cierto. Todo abuso, toda injusticia será juzgada por el mismo Señor, porque todos vamos a comparecer delante del mismo tribunal. No habrá acepción de personas. El juicio de Dios es imparcial. Él no se deja impresionar por tu riqueza ni por tu poder, porque Él te lo dio. Es suyo, a fin de cuentas. Por tanto, si tenemos personas a nuestro cargo, no sé cuántos jefes hay aquí, quizá no es que seas el dueño de la empresa, pero quizá estás al cargo de 2 o 3 personas, o hay alguien que te tiene que dar cuenta de lo que haces. Si tú tienes personas bajo tu cuidado, si tienes colaboradores o aprendices bajo tu cuidado, ¿los tratas como Dios te trata a ti? ¿Con la paciencia que el Señor nos trata a nosotros? ¿Con la gracia y las oportunidades que Él nos da? ¿Eres un reflejo del Señor en eso? Pues somos llamados a ser un reflejo del Señor, a que el Evangelio se vea en la forma en la que somos jefes. Haced con ellos lo mismo, dice Efesios, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos. Si tienes autoridad, úsala como Cristo la usa. ¿Cómo usa Cristo su autoridad? Él no domina con la fuerza. Él lava los pies. Él no impone miedo. Él gana el corazón. No exige a gritos, sino que llama con ternura y con verdad. Entonces Pablo tiene una forma muy particular de aplicar el Evangelio a la cotidianidad de la vida, ¿no? Me gusta porque nos invita a mirar a Cristo y a traer el Evangelio a cada rincón de nuestra vida, como hijos, como padres, como siervos, como esclavos. Él nos dice al final, oye, ¿cómo funciona el Evangelio? Aplícalo. Aplícalo a cómo eres hijo, a cómo eres padre, a cómo eres trabajador o a cómo eres jefe. Una autoridad que no se impone, sino que inspira, que no abusa, sino que edifica, y que no utiliza a los demás, sino que se entrega por ellos. Ese es el Evangelio. El Evangelio no elimina la autoridad, pero la transforma desde adentro. Fíjate que no le dice a los jefes
cómo tienen que hacer que se comporten sus esclavos, ¿no? Les dice a los esclavos lo que tienen que hacer, como esclavos, y a los jefes lo que tienen que hacer. Nosotros somos al revés, ¿no? Pero Pablo dice, no, tú mira el Evangelio y haz esto para que se refleje el Evangelio en tu rol como papá, como hijo, como siervo o como jefe. En un mundo donde muchos mandan para sentirse grandes, Cristo nos enseña que el más grande es el que se hace pequeño, el que se hace siervo. Así que si tienes autoridad, aunque sea solo sobre una persona, si tienes autoridad, pues usa esa autoridad para mostrar el Evangelio, para que la persona, oye, diga, he conocido algo del carácter de Dios porque este tipo es un jefe diferente, diferente a todo lo que yo he conocido antes. Vamos a acabar aquí. Conclusión. Efesios 6, del 1 al 9, no es un manual de comportamiento para hijos, o para padres, o para siervos, o para amos. Es una ventana al corazón del Evangelio. Una invitación a vivir cada relación desde la perspectiva del Evangelio. Entonces, ese pasaje está guay porque nos muestra cómo el Evangelio se vive, no el domingo, sino cómo el Evangelio se vive de lunes a viernes, en la vida cotidiana, en casa, en el trabajo, y Dios nos llama a vivir como aquellos que le pertenecen. ¿Así? No solo los domingos, sino cada día, en cada rol que desempeñamos, seas padre, hijo, empleado, empresario, autónomo, es igual. Somos llamados a reflejar su carácter, a reflejar su Evangelio en nuestro escenario, sea el que sea. El Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, también cambia la forma en la que nos relacionamos cada día, la forma en la que nos comportamos. Transforma la forma en que obedecemos, la motivación por la que lo hacemos, la forma en la que mandamos, la motivación por la que lo hacemos. Y mira, vivimos en una cultura, como os decía al principio, que rechaza la autoridad. Suena mal lo de la autoridad. Y no es casualidad. ¿Sabes por qué? Porque es un reflejo de haber rechazado a Dios desde el principio como autoridad suprema. Esas pequeñas rebeldías contra nuestro jefe, contra nuestro padre, no son sino un reflejo pequeñito de nuestra gran rebeldía, que es la rebeldía hacia Dios. Son reflejos pequeñitos de nuestra gran rebeldía. Por eso yo te invito hoy a examinar tu corazón delante del Señor. Con respecto a la gran autoridad, ¿cómo estás? ¿En paz o rebelado contra esa gran autoridad? Es posible que en el fondo de tu corazón tu gran problema no sea con las personas, tu gran problema no sea con tu padre, tu gran problema no sea con tu jefe, sino con Dios mismo. Podría ser que esa resistencia que sientes al final del día sea una resistencia contra Dios. Pregúntate con autoridad, con sinceridad, ¿por qué te cuesta tanto someterte a la autoridad? ¿Por qué te cuesta tanto someterte a la idea de que Dios sea el rey de tu vida? El que te diga cómo tienes que hacer y qué tienes que hacer. ¿Por qué te cuesta tanto? Pues si somos honestos es porque queremos ser nosotros los reyes de nuestra vida. Hoy, después de oír su palabra, yo quiero invitarte a venir a Cristo, estés donde estés. Desde tu rol como papá, como hijo, como trabajador, como empresario. Quiero invitarte a venir a Jesús, quien vivió perfectamente cada uno de esos roles. Ven al Hijo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ven al Padre, que nos corrige con amor y nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Ven al siervo, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando lo oprobio. Ven al Señor, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo te llama. No te quedes donde estás. Descubre la obediencia en Cristo y déjalo reinar en tu vida. Que sea Él quien reine en tu vida. Amén, iglesia. Pues hasta aquí
la predicación de hoy. Espero que os haya hecho bien.